La Seremi de Salud del Maule confirmó 3 casos de dengue en la región, todos por viajes al extranjero sin conexión entre sí. En paralelo, preocupa también la situación en Rapa Nui con casos autóctonos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad transmitida por un mosquito y cómo se puede prevenir un contagio? Se lo vamos a preguntar a esta hora a Pablo González, infectólogo, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también académico de la Universidad Católica. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes, un gusto estar aquí. Primero, Pablo, quisiera preguntarle por los síntomas que presenta esta enfermedad al momento de ser contagiada, al momento en que un paciente se contagie ya con esta enfermedad. Sí, los síntomas que se manifiestan con dengue son muy parecidos a los de otras infecciones, muy parecidos a los de gripe, por ejemplo, en los cuales hay una alza importante de la temperatura, o sea, fiebre, también dolores de cabeza, dolores musculares. Muy típico también es dolor detrás de los ojos y también frecuentemente aparición de manchas rojas, exantema en el cuerpo. Ahora, también hay que notar que hay individuos que son asintomáticos, que de hecho tienen muy pocos síntomas o síntomas apenas perceptibles. Ahora, ¿cuál es el modo en que el cuerpo ya comienza a infectarse y comienza ya a presentar, aparte de los síntomas, también las consecuencias internas? ¿Cómo opera, por llamarlo de alguna forma, la enfermedad dentro del cuerpo una vez que se infecta una persona? ¿Cuál es el curso Sí, completo de la enfermedad? al igual que otras infecciones, hay un tiempo de incubación que habitualmente es de aproximadamente una semana y a partir de ahí se empiezan a manifestar estos síntomas que pueden ser muy molestos y pueden en algunos casos ser más severos que en otros. Habitualmente las manifestaciones se van resolviendo de forma natural, estas que mencioné anteriormente, pueden haber algunas más serias, pero en un pequeño porcentaje de la población de los infectados, dependiendo también si fueron infectados previamente o no con un mosquito que tenía otro serotipo de dengue, puede manifestar lo que se denomina dengue grave o dengue severo, que es una manifestación en el fondo en el cual empieza a haber casos de hemorragia interna que se pueden traducir en sangramiento en las encías o sangre en las deposiciones, y eso por supuesto requiere hospitalización inmediata y tratado intensivo para evitar un potencial desenlace fatal, que ocurre también con esta enfermedad. ¿Y qué es lo que determina, doctor, que la enfermedad se agrave y cuánto tiempo puede demorar entre la infección y el momento en que se agrava la enfermedad para un paciente? Bueno, desde el que se manifiestan los primeros síntomas pueden pasar una semana fácilmente después de los síntomas. Lo que es determinante en que se agrave, la verdad, no se sabe tanto como quisiéramos. Se sabe, como mencioné anteriormente, de que si uno es infectado por segunda vez con un serotipo distinto al de la primera infección, existen 4 serotipos de dengue actualmente descritos. En Chile, en la Isla Pascua, se han ido viendo alternaciones en algunos serotipos, entonces por tanto existe ese escenario de infectarse una segunda vez con otro serotipo. En esos casos aumenta bastante, unas 10 veces la probabilidad de eh, sufrir dengue severo. Ahora, ese dengue severo sigue siendo en un caso, porcentaje de los casos, aproximadamente un 10% de los casos graves y por tanto uno esperaría que de igual modo ocurriese con una frecuencia relativamente pequeña. Ahora hablemos también, doctor, de los casos confirmados ya en territorio nacional. Tenemos el caso de Rapa Nui, por ejemplo, donde tenemos casos autóctonos, contagios autóctonos de dengue, y en la región del Maule, que son casos importados. ¿Por qué se genera esta diferencia? ¿Cuál es la situación en la que está actualmente Rapa Nui y la situación en la que está la región del Maule con estos 3 casos confirmados recientemente? Claro, cuando se habla de caso importado significa que el caso, la infección ocurrió fuera del país, Ujú. por tanto es un viajero que ha ingresado siendo portador de la infección y empieza generalmente a manifestar los síntomas estando ya en territorio nacional. Ahora, ¿por qué preocupa? ¿Por qué es importante? Es sobre todo preocupante e importante en los lugares donde existe circulación del mosquito que transmite este virus. Ese es el mosquito que usted está mostrando ahí, el Aedes aegypti, que actualmente está presente en la zona norte del Ujú. país. Este mosquito estuvo ausente por mucho tiempo, 60 años, 80 años no se veía en el fondo replicación del mosquito y este año ha reaparecido probablemente por fenómenos como el cambio climático, fenómeno del niño, han permitido que este mosquito se esté estableciendo en la zona norte y por tanto con individuos infectados, aunque sean importadores o en fondo de casos infectados externamente, al ingresar al país y eventualmente ser picado por el mosquito presente en el norte, podrían ahora transferir esa infección a otro individuo
¿cierto?, dentro del país, convirtiendo a ese caso de infección externa en un caso autóctono, que en el Chile continental aún no ha ocurrido, no se ha reportado, todos han sido importados, pero sí está ocurriendo en la isla de Pascua. Ahora, ¿cómo se contagia la enfermedad? Entendemos que es por este mosquito que mencionaba usted, el Aedes aegypti, que vuelve, que resurge después de varios años en que no se había manifestado su presencia. ¿Y cómo se propaga entonces esta enfermedad? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, que está enfrentando una epidemia que ha sido catalogada como histórica por parte de, al menos de los medios y de las autoridades argentinas, donde se registra, por ejemplo, 130 personas fallecidas ya. ¿Cuál es el comportamiento geográfico, por llamarlo de alguna forma, de esta enfermedad? ¿Cuán rápido se puede llegar a propagar y cuál puede ser su extensión también? Bueno, enfatizar un poco lo que acabas de mencionar, de que efectivamente hay un incremento significativo de casos a la fecha de dengue en Perú, Brasil, Argentina. En Brasil ya han superado con crece la cantidad de casos totales que tuvieron el año pasado en los pocos meses que llevamos y por tanto la situación regional es bastante importante. Ahora, a diferencia de esos otros países, como indicaba anteriormente, no hay dengue autóctono en Chile. No significa que no haya, que no pueda empezar a ocurrir. Y por tanto, por eso es sumamente importante que cada caso de dengue, de persona infectada con dengue, aunque sea importado, esa persona sea aislada para que no sea picado por mosquito y ese mosquito ahora se vuelva un vector de transmisión interna a una persona que no ha viajado. Entonces, resulta fundamental que todos los casos de dengue o la mayor cantidad de casos de dengue sean pesquisados y las personas sean aisladas. Y es lo que está ocurriendo actualmente. Hay una alerta sanitaria muy rigurosa, muy efectiva, que identifica estos casos de individuos con dengue importado y los aísla para evitar justamente de que los mosquitos, que son los transmisores, el vector de este virus, lo pueda picar y pueda inducir una infección local. Aparte del aislamiento de una persona infectada, ¿hay alguna otra forma en que se pueda prevenir el contagio del dengue? Pensando, por ejemplo, en que el COVID uno si usaba mascarilla, si tenía aseo frecuente de manos, si estaba alejado de otras personas que pudieran tener síntomas, por ejemplo. Uno de esa forma personalmente podía intentar al menos trabajar para prevenir el contagio. En el caso del dengue, ¿hay alguna acción personal que alguna persona pueda adoptar para intentar prevenir el contagio? Sí, hay varias. Bueno, hay dos medidas que voy a mencionar importantes. Una es la medida que puede hacer la población a nivel de ayudar a limitar la replicación del mosquito en la comunidad, y esto es evitando la acumulación de aguas estancadas, que es el lugar donde el mosquito pone sus larvas y en fondo se multiplica liberando nuevos mosquitos adultos. Entonces es muy importante en el norte del país, actualmente donde hay Aedes aegypti, este mosquito, velar porque no haya agua estancada para frenar la propagación de mosquitos. Entonces, eso es lo que podemos hacer a nivel de comunidad. Ahora, a nivel personal, si es que vamos al lugar donde hay presencia de dengue, como por ejemplo el Isla de Pascua o los países vecinos, existen varias medidas también que se pueden adoptar para prevenir la picadura del mosquito, que es por ejemplo usar manga larga, usar mosquitero y sobre todo también usar un repelente de mosquitos que contiene un compuesto que se denomina DEET. Y esto está disponible, se vende y en fondo aplicándose en la ropa uno puede evitar de esa manera la picadura del mosquito. También existe una vacuna que no está disponible en Chile, sino está disponible en países donde el virus está de alta circulación, está dirigido a población más bien pediátrica, población entre 6 y 19 años. También una herramienta, por supuesto, fundamental para evitar los casos graves de dengue. Doctor, ¿cuáles son los grupos de riesgo, los que enfrentan mayor riesgo, valga la redundancia, al infectarse con el dengue? Bueno, la verdad, cualquier persona puede ser susceptible a dengue severo y por tanto de ahí la preocupación, en el fondo, de que no es selectivo la gravedad de la infección y la necesidad, la importancia de resguardar para la mayor cantidad de la población posible de la infección y del virus. ¿Y cuál es el tratamiento médico para superar ya esta enfermedad una vez que uno se contagia del dengue? Bueno, si son síntomas que son leves, se pueden recuperar en el fondo con tratamiento relativamente simple, ¿cierto? Con medidas paliativas menores que en el fondo resuelven los síntomas, pero si pasamos al caso de dengue severo, ahí sin duda la hospitalización es necesaria. Un caso de hemorragia es sumamente grave, puede conducir a falla orgánica y por supuesto eso requiere un equipo médico muy preocupado, muy encima del paciente y su evolución
para buscar medidas para evitar un desenlace fatal o severo. Claro, hay que intentar ahí de todas las formas prevenir el contagio entonces del dengue, prevenir la picadura del mosquito Aedes aegypti. Pablo González, infectólogo investigador del Instituto Melenio de Inmunología e Inmunoterapia y también académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Igualmente, buenas tardes.